Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la zona poniente, en el poniente pueblo, aquí en Benidorm, la ciudad de rascacielos, el Miami del Mediterráneo, el Nueva York del Mediterráneo, tiene tantos nombres y estamos en una zona puramente residencial al lado de un colegio, un parque para hacer deporte, parque canino y un precioso parque infantil que tenemos detrás nuestra con tirolinas y césped artificial y muchísimas cositas súper chulas para niños. Y estamos aquí para contaros las tres últimas noticias desde España hasta que todavía no empiece a apretar el calor que ya está sucediendo. Y son tan solo las 10 de la mañana aquí en España. La primera noticia va a ser sobre la nueva jornada laboral de 37,5 horitas, cuando por fin puede ser que sea su fecha de aprobación. Tenemos algunas noticias más para todos aquellos que quieren trabajar aquí en España. La segunda noticia va a ser sobre la maxificación que llega a diferentes partes turísticas en nuestro país y cada vez más y más zonas se suman a los protestas y se suman a decir, basta, ya hasta aquí hemos llegado, necesitamos soluciones urgentes. Y la última noticia va a ser sobre la examinación, los exámenes para el carnet de conducir. Es útil para todos aquellos de vosotros que pensáis sacaros carnet de conducir aquí en España por primera vez, o bien si venís de otro país y tenéis que canjearlo o homologarlo y hacer un examen de teórico y práctico. Vamos a hablar sobre las grandes colas y listas de espera que hay en diferentes partes del país y dónde tenemos la peor situación a día de hoy. Vamos allá. La primera noticia es sobre la nueva jornada laboral de 37 horitas y media, que desde hace unos meses nos han ido adelantando, nos han ido comentando desde el gobierno, la ministra de Trabajo, que quieren hacer ese tipo de jornada, pues porque quieren tener esa conciliación de vida familiar y laboral y acercarla a otros países europeos que ya tienen ese tipo de jornada máxima permitida en sus respectivos países, porque aquí en España son 40 horas semanales a día de hoy. Esta fecha seguramente esté más cerca que nunca ahora mismo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia que la fecha en la que remitirá a los sindicatos y a las patronales eh, todo el material para intentar cerrar el acuerdo y el grandísimo cambio en España va a ser el 31 de mayo este año. O sea que ya a finales de esta semanita lo van a empezar a tratar, van a empezar a negociar, digamos, a matizar diferentes puntos y a llegar seguramente y probablemente, y ojalá que lo hagan, a un denominador común para aprobar este tipo de cambio. También hablarán sobre la mejora del registro de los horarios en diferentes empresas, porque aquí en España muchísimas empresas usan fichar con el dedo, fichar con el código, con una tarjeta, para saber cuándo una persona entra y cuándo una persona sale de su puesto laboral como tal. En 2024, si se aprobara esta nueva ley, este grandísimo cambio, el cambio no sería muy notable, serían solamente 38,5 horas, una horita y media menos de lo que era habitual, pero para el 2025 ya serían 37,5 horitas. Lo curioso es que la jornada laboral en este caso no se hará como semanalmente, sino que se computará, se hará después de forma anual y también los trabajadores que están, por ejemplo, trabajando a jornada completa a día de hoy, no notarán una gran diferencia a excepción de trabajar menos horas, ¿vale? Que ya de por sí es algo positivo. No podrán bajarles el sueldo a trabajar menos horas porque es la nueva jornada completa, se convierte en 37,5, ¿no? No les bajan el horario como tal o a jornada parcial, seguirá siendo jornada completa. Así que solamente se beneficiarán un poquito pues en esa diferencia horaria. Los que, sin embargo, tenían un contrato a jornada parcial, sí que se verán beneficiados y mucho. En este caso, los trabajadores que están trabajando a jornada parcial tendrán un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque imaginad, si antes trabajaban 30 horas semanales, era jornada parcial y era 40 horas la máxima, ahora la máxima ya son 36,5 será. Entonces, como que trabajan algo
más grande la parte proporcional y así los trabajadores a jornada parcial obviamente verán un pequeño incremento en sus salarios porque van a trabajar obviamente algo más de horas. Veremos a ver si al final lo aceptan los sindicatos y las patronales. Obviamente habrá que ajustar un poco el horario. Lo difícil es que hay tantos trabajadores en el turismo que realmente no todos aceptarán, ¿vale? Esta cuestión, no todos aceptarán esa reducción de las horas máximas permitidas y seguramente seguirán haciendo horas extra o de alguna otra forma calcular las horas que están haciendo de más de esta jornada máxima permitida o lo harán en negro, lo que sea, pero lo cierto es que habrá que coger más trabajadores, es un poco peligroso. El tema no es tan fácil como, ala, bajamos la jornada y se acabó, todos contentos. No, porque habrá que cubrir esas horas que la gente no estará trabajando. Habrá que buscar nuevos trabajadores y es más cotización a seguridad social por parte de la empresa. Es más nómina, entonces no todo es tan fácil como parece, no todo es tan estupendo. Habrá que mirar la situación muy bien porque muchos ya en su momento dijeron que en el caso de que se llegara a aprobar no será fácil y no contratarán a tantas personas, intentarán hacerlo de alguna forma porque no todos los empresarios querrán contratar más personal porque les supone un desembolso muy considerable. Comentadnos qué pensáis. ¿Cuál es la jornada máxima, por cierto, en vuestro país? ¿Cuántas horas a la semana son las máximas permitidas para trabajar? ¿Dónde residís vosotros? Sería muy interesante saberlo y seguro que hay diferencias bastante grandes de un país a otro. Os leemos aquí en comentarios. La siguiente noticia que os quiero compartir es sobre la maxificación que llega a diferentes partes turísticas en España. Realmente es triste ver cómo ciudades preciosas o zonas preciosas, islas también, se convierten en algo tan maxificado en cuestión de turismo, donde no se puede pasar tranquilamente, donde hay basura, donde los lugares naturales, parques naturales sufren mucho porque la calidad ya no es la misma, donde las personas que son originarias de aquellas partes no pueden vivir, están obligados a irse porque no pueden permitirse el alquiler digno porque todas las viviendas están en alquiler turístico o están tan elevadas de precio que es que una persona que trabaja ahí mismo no se lo puede permitir pagar esta cantidad tan elevada de dinero. Y ya sabéis que todo esto empezó en Canarias, empezó en Las Palmas, empezó por diferentes partes, islitas de Canarias, donde están explotando el turismo más no poder, y hay gente que protesta sobre las zonas naturales, sobre las dunas, los parques, sobre centros de las ciudades, porque no tienen dónde vivir, no tienen alquiler normal, coherente, ¿vale? Con un precio adecuado, pero sí que hace falta trabajadores, entonces es un paradigma, hace falta trabajar, pero no tienes dónde vivir. Ahí está el gran problema también de falta de trabajadores en muchas zonas y nosotros nos sumamos a esto. En Benidorm también hace falta muchos trabajadores. A día de hoy hace falta como 1.600, 1.700 camareros todavía en hoteles, en diferentes negocios. Hace falta también camareras de pisos de limpieza. No hay porque la gente de aquí pues o no quiere trabajar o no tienen dónde vivir. La gente antes venía para temporada y se iban, pero es que ahora no existe dónde venir porque no hay alquileres y si los hay son más de 1.000 euros al mes. ¿Quién va a dar un sueldo entero solamente para pagarse aquí el alquiler? No tiene sentido para nada. Así que a Canarias se les ha sumado Baleares, se les ha sumado la isla de Mallorca y a día de hoy se ha sumado también Sevilla, se ha sumado lo que es Andalucía, algunas partes. Madrid puede ser que se sume también. Barcelona obviamente se ha sumado y lo último ha sido Ibiza. Ibiza también es una isla bastante chiquitita y se satura con facilidad. En este caso hay muchas personas también que dicen que está muy maxificada, piden regularlo, de alguna forma poner el límite o hacer algo para ajustar las posibilidades reales de atraer a los turistas sin perjudicar a todos los que están en la isla viviendo o a las zonas, parajes naturales. Es una situación complicada porque obviamente las ciudades quieren más y más dinero, eso siempre ha sido así, quieren más y más recaudar y hoteles no paran de abrirse nuevos y alojamientos, pero hay un límite para todo, como hemos hablado ya hace tiempo, y este límite ha llegado en muchas de las zonas, tristemente. Reclaman medidas valientes y urgentes, y esto es más que lógico y comprensible.
la última noticia que os quería compartir es sobre los exámenes para carnet de conducir aquí en España y será útil para todos aquellos que pues están pensando en examinarse por primera vez, sacarse el carnet de conducir aquí en nuestro país, o para todos aquellos que tal vez ya lo tienen pero en su país de origen y al venir aquí a España pues tienen que convalidarlo, homologarlo mejor dicho, y pues se tienen que examinar teórico y práctico para poder tener un carnet que es válido aquí en España. Los que vienen de países de Unión Europea o los que tienen convenios no es tan difícil porque solamente hay que llevar el tuyo, rellenar papeles, firmar la tasa, traer una foto y se acabó. Pero para los que tienen que pasar los exámenes, no es todo tan fácil. Y no solamente porque es burocracia, ¿vale? Porque es papeleo, sino que también porque tarda muchísimo en examinar a los que quieren obtener el carnet de conducir aquí. La verdad es que cada año se repite lo mismo, exactamente el mismo gran problema y no mejora. Hay una falta muy grande de examinadores aquí en el país. Y a lo largo de los últimos años ha sido siempre igual. Hay una falta muy grave de examinadores de tráfico de la DGT y hay listas de espera de hasta 3 meses para poder examinarte aquí en el país. La peor zona, la peor provincia con esta espera de 3 meses es Cataluña, y después, pues según la zona que sea, puede ser un mes, unas semanas, 2 meses, 2 meses y medio o unos días, según donde toque a cada uno, pero lo peor a día de hoy está en Cataluña mismo. La Dirección General de Tráfico dice que va a reforzar la plantilla este año, como siempre, y además para fechas clave van a contratar extra 500 examinadores, pero como siempre lo ponen solamente para fechas concretas, fechas clave, cuando más se examinan, eh, pero no vale porque tienen que estar casi todo el año porque hay mucha espera. Y desde hace décadas faltan administrativos en muchas partes, falta gente en diferentes administraciones públicas, en seguridad social, en trámites, los que están en el Ministerio de Justicia tramitan expedientes de diferente tipo. Hace falta, sí que hace falta profesionales, pero no los hay porque no quieren contratar, porque hay un cupo establecido y se acabó. Y solamente contratan como algo extraordinario para limpiar los expedientes y tramitarlos un poco más rápido, pero después se vuelve a llenar todas las mesas de solicitudes, de esperas, porque ha sido una medida solamente temporal. Y no solo está pasando en la Dirección General de Tráfico, está pasando en muchas otras partes, en muchas otras administraciones, Ministerio de Justicia, administraciones tipo Seguridad Social, que necesitan, pues tramitan muchas solicitudes, muchos expedientes, muchas cosas. Es lo que hay. Policía Nacional falta también mucha en nuestra zona. Tenemos uno de los números más bajos de Europa en la cantidad de policías por cada 1000 habitantes. Y no está bien. Entonces también hacen falta. En muchos casos es porque hay cupos muy reducidos y no ponen más, y en otros casos es porque no hay suficientes personas o no aprueban, digamos, las oposiciones o lo que sea, para poder optar por un puesto de trabajo. Pero normalmente es porque en ciertas zonas hay cupo limitado, en casi todas, y no es lo que necesitamos a día de hoy cuando ha crecido la población tanto, cuando han venido tantos inmigrantes, tanta gente nueva a vivir. Las ciudades cada vez tienen más y más empadronados y necesitan todo extra, limpieza extra, necesitan transporte, necesitan atención sanitaria, necesitan colegios también, clases, que las han bajado, por cierto, también muchísimo, el ratio de clases en colegios públicos al menos. Necesitamos más servicios o más personal que tenga que atender toda esa gente que han venido a vivir en nuestras zonas, a España. Y no lo hay. Lo malo sobre examinación, sobre los carnets de conducir de escuelas, hay muchas autoescuelas en la zona y la verdad es que hay tantas que la capacidad para enseñar y para producir nuevos conductores, dentro de lo comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como para explicarlo, la capacidad de sacar a la luz nuevos conductores es mucho más elevada, mucho más grande de a los que se puede examinar. Por lo tanto, hay muchos que salen de autoescuela y hay poquitos que se pueden examinar en periodo concreto. De ahí también que hay muchísima espera. Autoescuelas hay un montón por todas partes que uno puede elegir la que quiera, con coches de lujo, con coches pequeños, con coches eléctricos, de todo, absolutamente de todo existe a día de hoy. Y ahí también está uno de los problemas, que hay tanto donde elegir,
se da esa posibilidad de aprender, de prepararte, pero luego para examinarte tienes que esperar hasta 3 meses. Y así en muchas partes de España. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos ya con un nuevo video aquí en el canal en un par de días. Gracias por acompañarnos y nos vemos entonces. Adiós.